Tess Sidi, qué alegría tenerte por fin aquí, porque además ha sido una semana muy clave. Estamos viviendo unos sucesos bastante terribles y tenía mucho interés en hablar contigo precisamente al hilo de eso y de muchas otras cosas, porque la verdad es que era una visita obligada a esta serie que estamos empezando. Pero sobre todo con lo que ha pasado en Torre Pacheco, creo que has levantado bastante la voz con este tema y has dicho algunas cosas que creo que era muy necesario escuchar. Y bueno, cuando se graba esta entrevista estamos asistiendo a cómo a raíz de esa agresión que sufrió un anciano en Torre Pacheco, en Murcia, se ha desatado toda una campaña de odio contra las personas migrantes y estamos viendo cacerías, literalmente, cacerías de inmigrantes por parte de fascistas que están pidiendo castigos contra personas inocentes que no tienen absolutamente nada que ver con la agresión. Y bueno, en ese contexto yo creo que era importante que habláramos. Bueno, lo primero, Edu, muchísimas gracias por tenerme, darte también la enhorabuena por iniciar un proyecto para dar voz, sobre todo desde un espacio progresista, también dar voz a personas como migrantes y a compañeras que puedan también transmitir, como has dicho, en voz propia lo que se ha visto en Torre Pacheco, porque yo veía los vídeos y igual que me genera ansiedad que persigan a cualquier persona o que le apaleen o que la policía, ex policías maten a un migrante como pasó hace un par de semanas o que estaban fuera de servicio. Pero creo que era como, ostras, que ya están aquí, ¿no? Ya están aquí y ya han empezado, ¿no? De lo que se alertaba, de lo que se comentaba en medios de comunicación, de son racistas, son impulsores del odio, se ha visto verdaderos ejecutores ya del discurso. Entonces, yo la verdad que ante eso siempre me suelo sentir como a veces impotente, ¿no? Porque, pero en el caso de Torre Pacheco, al principio me sentía impotente, pero luego me alegré de alguna manera, porque ha habido muchos medios, incluso que siempre han recurrido al discurso básico, al intentar constantemente sacar datos económicos o recurrir a cosas básicas, pero no se empezó realmente todo el mundo de alguna manera en muchos espacios. Sí, más allá del consabido discurso de es que los migrantes aportan mucho al PIB español y por tanto eso es bueno que estén aquí. No, sí, gente se puso en serio. Yo creo que a buscar datos la gente empezó a tener un verdadero interés, ¿no? Digamos vale, es verdaderamente un problema y a nivel informativo yo sí que he visto como cierta mejora de lo que antes era, ¿no? ¿Crees que está habiendo un efecto boomerang de esa ofensiva contra las personas migrantes? ¿Crees que está generando ciertos anticuerpos sociales por la dureza de la cacería que han montado y cómo se ha visto cómo ese señalamiento directamente atacaba a personas inocentes, ¿no? Totalmente. Yo creo que las imágenes que han precedido a Torre Pacheco son las imágenes en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que las imágenes en Estados Unidos, cualquier ciudadano español, sea migrante o no sea migrante de segunda o tercera, bueno, ya no se le consideraría migrante, pero cualquier ciudadano español cuando vio esas imágenes en Estados Unidos en las que a la madre le quitan el bebé, la madre la meten en una furgoneta, deportan al padre a un país tercero que a El Salvador, con Bukele, sin absolutamente saber a dónde han enviado a esas personas, mucha gente se ha alarmado porque dice, es que esto me suena a películas, me suena a La lista de Schindler, me suena a muchas cosas del pasado, del siglo pasado. Creo que mucha gente no se imaginaba vivir esto más allá de las supuestas tonterías que se decían en redes sociales, sí, ¿no? Y eso que mucha gente, yo creo que ahora se está haciendo la sorprendida, cuando en realidad Trump siempre dijo que iba a hacer una cosa como esta, poner un servicio dedicado exclusivamente a sacar a una persona que sale de un supermercado y separarle de su familia y deportarle a no se sabe qué centro de internamiento, incluso en un tercer país en el que no hay ningún tipo de derecho legal. Y sin embargo ahora nos encontramos con mucha gente que está viéndose sorprendido, incluso parte de mucha comunidad latina que votó y apoyó a Trump y que ahora se encuentra con unas consecuencias terroríficas. Totalmente. De hecho, el equiparable de la comunidad latina o de los ciudadanos latinos, hayan votado o no hayan votado a Trump en Estados Unidos, se traslada a la comunidad, digamos, árabe, musulmana, etc., magrebí, que reside en España. Digamos que el tratamiento es
que está recibiendo es el mismo, aunque la comunidad latina también, no he mirado los datos, pero creo que es mucho mayor la migración de personas de origen de América Latina en España que magrebíes. No lo sé, tendría que comprobar los datos, pero que el tratamiento que reciben al menos por parte de la extrema derecha es el mismo que recibe un latino en Estados Unidos. Un magrebí o una persona de origen africano recibe ese digamos. Y por eso a mí yo estaba preocupada que migrantes, por ejemplo, de América Latina, migrantes de otros países europeos, migrantes de Asia, no se sientan interpelados por ese... Cuando entran en el kebab, yo pensaba, una persona china que tenga una tienda, una persona latina que tenga un restaurante, siente el mismo temor, siente que puedan ir a por ella, porque es lo complejo de la segmentación de la identidad que hace la extrema derecha, porque empieza primero atacando a los magrebíes o a los musulmanes por también, yo creo, esa herencia de la cruzada árabe española, etc., creo yo, o cómo lo percibo yo, y lo digo desde mi experiencia personal, porque cuando yo estaba en el cole y era pequeña, cada vez que hablaban de la cruzada y expulsamos a los árabes y expulsamos, todo el mundo me miraba a mí, no miraba a nadie latino, y decía, yo soy de los árabes pringaos, de los que no somos de los que os conquistaron, ¿no? Entonces creo que esos vestigios racistas y de islamofobia, etc., son los que sufren. Es la comunidad principal, especialmente la árabe, por ende, porque la engloban también en la religión musulmana, la que más sufre ahora mismo por la extrema derecha, o la que más identificada está por la extrema derecha. Sí, porque claramente es lo que decías. Yo creo que en Estados Unidos son los latinos, pero por ejemplo aquí no solo la extrema derecha, sino la derecha de Feijóo. Por ejemplo, Vox, Ayuso, por ejemplo, claramente está siguiendo una estrategia que, bueno, también podríamos llamar a Ayuso de extrema derecha, porque con las posiciones últimas que está haciendo y teniendo en cuenta que está recortando leyes LGTB sin ni siquiera necesitar a Vox para ello, o sea, que al final está representando el trumpismo en España. Pero claramente una de las cosas que está llevando a cabo es dividir entre migrantes buenos y migrantes malos. Entonces, hay una estrategia deliberada de hacia la comunidad latina tener ciertos guiños, y aunque luego también a veces articulan esos discursos con las bandas latinas y se dejan también mezclar con esos ramalazos más propios de Vox, pero desde luego esa división, si a por alguien va en concreto, es a por las personas que vienen del norte de África, etcétera, ¿no? Totalmente. La estrategia del migrante bueno y migrante malo te la voy a explicar desde cómo lo he vivido yo, Tess, niña de acogida. A mucha gente española piensa que un saharaui no es moro, o piensa que es el migrante de los nuestros. Los saharauis, es que son casi que españoles. Se despistaron y no quisieron ser españoles, pero son nuestros hijos, son españoles. Total, como hemos colonizado el Sáhara, pues son migrantes buenos, ¿no? Y eso me pasaba a mí con el padre de acogida de mi hermano mellizo, aunque suena como raro de que tengamos dos padres de acogida y demás. Y yo siempre le decía a su padre, al padre de la persona que acogió, que en paz descanse, a mi hermano mellizo, y él le decía muchas veces, Pepe, tú ves a tu hijo Mamuni rubio con ojos azules. Porque él tenía algunos comentarios que era, es que la iglesia aquí ayudando, dando de comer gratis a unos migrantes, porque claro, nosotros éramos los primeros niños migrantes de nuestro pueblo. Claro, al principio entonces éramos la gracia, porque éramos, ¿cómo están los coquitos? ¿Cómo están los conguitos? ¿Cómo están los moritos? Todo eran palabras hitos, muy cookies, ¿no? Palabras racistas muy cookies que yo no se las tengo en cuenta, porque se las recordaba cuando di el pregón, porque digo, existe una maldad y luego está el racismo normalizado, ¿no? Uno puede decir una racistada sin que sea mala persona, con mala intención, aunque es un racismo estructural, y que también la persona, si se queja de ello, también tiene derecho a quejarse y decir, oye, eso me parece racista, que luego mucha gente se indigna de, hombre, tampoco te lo quise decir a mal, y tú ya, pero también tengo derecho, ¿no? Por ambos lados. Entonces él se quejaba de, cuando ya nosotros teníamos 18, 19 años, su padre se quejaba muchas veces de que pues a veces la iglesia o no sé qué, o este gobierno, pues era de corte obviamente conservador, y yo le decía a Pepe Toni, tu hijo Mamuni es negro, es decir, mi hermano Mamuni es que parece más negro que yo, soy morena y tal, pero es que mi hermano Mamuni tiene rasgos más de persona negra.
Le digo, no es rubio, ni es de ojos azules, ni es moro más bueno que los moros, que ni siquiera eran personas negras en ese caso, del África subsahariana, decía, o de Senegal, o etc. Y le decía yo, es igual que ellos, solo que Mamuni ha tenido la gran suerte de que tú la acogiste en su casa y le diste los derechos básicos, que no los derechos de ciudadanía, que eso lo da la institución. Y él era R enfadado siempre conmigo, pero no me conseguía rebatir eso. Y cuando yo le recordaba que Mamuni ya no es rubio, ni yo soy rubia con ojos azules, que somos igual de moros o de igual de inmigrante que el que está en la cola, solo que nosotros hemos tenido la oportunidad de que no hemos tenido que ir a la cola de Cáritas, nosotros como menores, pero sí que Mamuni y yo hemos acompañado a mi madre y a mis hermanas a la cola de Cáritas. Y para nosotros era muy violento porque somos personas que han estudiado aquí en España, que tienen un buen salario, pero no podemos hacernos cargo de 5 miembros de nuestra familia que son vulnerables, que están ante una situación de refugio muy grande y necesitan ir a este tipo de colas, porque es así, ¿no? Hace años me refiero, ahora ya no, pero te quiero decir que todo el mundo intenta segregarnos en eso, un migrante bueno y un migrante malo, como si un migrante pudiera elegir. Es que no elige, claro. Es que llega y si se le ayuda puede salir de la precariedad y la marginalidad, y si no se le ayuda... Seguramente mucha gente conoce tu historia porque primera diputada saharaui de la historia de nuestro país en las Cortes Generales, llevas muchos años dedicándote a ser activista por la causa saharaui, siempre has estado... aparte de otras cosas como ingeniera informática, ¿verdad? Pero a lo mejor hay gente que no lo ha seguido tanto. ¿Cuál es tu historia? Tú naciste en un campo de refugiados en territorio argelino. ¿Y cuál fue brevemente tu historia? Sí, efectivamente, yo nazco mis padres se ven expulsados debido a la falta de responsabilidad de España con el territorio del Sáhara Occidental, es decir, el Sáhara no se descoloniza, lo ocupa Marruecos y al final pues mis padres se ven expulsados. El que le es muy reciente el conflicto palestino, pues es igual, pero con palestinos creo que son 12 millones y nosotros somos 1 millón de personas, pero el conflicto, la bandera, todo es de una base colonial no resuelta, no conclusa, es decir, las Naciones Unidas no han conseguido resolver ambos conflictos, ¿no? Ambas ocupaciones, ¿no? Entonces mis padres se ven expulsados a Argelia, a los campos de refugiados, pues por ponerte un ejemplo, como si unos padres palestinos ahora terminan en el Cairo, en Egipto, ¿no? Al final los países vecinos son los que más carga tienen de tensión de acoger a los refugiados del país. Además, unos campos de refugiados que iban a ser algo, se suponía que temporal, mientras se resolvía. ¿Y cuántos años se lleva ahí? 50 años. 50 años llevamos. 50 años viviendo en el desierto. Mi instituto estaba bastante ligado había muchas familias que acogían saharauis y sí que pude visitar Dakhla, el campo de refugiados, Dakhla, no la ciudad, claro. Sí. Y fue muy... Bueno, aprendí mucho, evidentemente, pero realmente, claro, esa solución que iba a ser temporal es la realidad cotidiana de miles y miles de personas. Totalmente, y al final ahí... por volver a la metáfora de la cola del hambre o las colas de Cáritas o de Cruz Roja, de cualquier, las colas que hemos visto durante la COVID, es que a esas colas van españoles también, vulnerables y sin medios, ¿no? Al final, uno cuando nace en un campo de refugiados nace sin agua, nace sin comida, nace sin condiciones materiales básicas. Entonces, claro, eso para un ciudadano, tú que eres experto en filosofía más que yo, es como lo más primario que tiene que cualquier persona satisfacer sus necesidades. Yo vengo a España gracias al programa de acogida Vacaciones en Paz, que es un programa que hace un intercambio para atraer a los niños, para que tú has visto cómo es Dakhla y cómo es el desierto y el calor que se pasa. ¿Cuál era tu campo de refugio? Ausert, el mío. Hay 5, pues en uno de los 5 he nacido yo. Entonces, básicamente, en ese campo de refugiados, en verano, en esos 2 meses de verano, donde las temperaturas pueden llegar hasta los 55 grados o más, y aquí voy a contarte una anécdota. Una vez me llevé, mi madre acogida me dio un termómetro
y estaba solamente señalado hasta el 50. Entonces ella me llamaba y me decía que qué tal el calor, y yo, bueno, pues no, ni tan mal, ha llegado solo a 50, ni tan mal. Y luego ella me decía, a mí me ponen aquí que hace más calor, y al final me di con el tiempo cuenta que es que el termómetro no marcaba más. No marcaba más porque no le daba para más, ¿no? Pues básicamente esa es una buena anécdota del calor y de las condiciones infrahumanas que puede padecer cualquier infancia en cualquier persona, pero sobre todo cualquier infancia en los campos de refugiados. Y vengo en un régimen de acogida con una familia valenciana en el interior de Alicante, y viví con ellos esos 5 veranos de intercambio, venía, iba, y a los 12 años me quedé residiendo en España. En mi caso hasta los 18 años con la familia de acogida, luego decidí independizarme por mi cuenta, por desavenencias y una complicaciones muy complejas. Todas las familias. Todas las familias, en el caso de, pues claro, era una crisis de identidad tochísima, pero mi hermano mellizo sí que se quedó con ellos hasta que terminó la universidad. Y claro, por eso el recuerdo, uno de nuestros grandes choques con mi familia de acogida era esto, de no, es que yo no soy mejor que ellos. Es que cuando tú a mí me hablas del migrante malo, yo pienso en mi madre, que es muy vulnerable, que debido al refugio, debido al exilio, mi madre dejó sus estudios, tuvo que criar a sus hermanos, luego a sus hijos, no pudo ir a tal, no habla castellano, le ha reagrupado yo, hasta que yo no fui una ciudadana española, no la pude reagrupar a ella con NIE, y aún ella teniendo NIE y teniendo documentación en regla en España, ella no tiene acceso a sanidad pública. Yo todos los meses pago un seguro privado súper caro porque es una persona mayor para que ella tenga asistencia sanitaria. Yo cubro su piso, su comida, si mi madre no me tuviera a mí, mi madre estaría en esa cola, que es la que estaba cuando yo estaba en la universidad. Claro, cuando yo no la podía costear, yo, por más que me doliera, mi madre tenía que hacer la cola como cualquier persona. Es que reitero, cualquier vecino español, que lo hemos visto en la pandemia, también se ve abocado cuando no llega a fin de mes a ir a las colas esas a pedir comida. A mí me ha gustado mucho leer estos días una cosa que colgabas en Instagram y que me ha parecido como clave, ya digo, con todo lo que estaba pasando en Torre Pacheco y todo lo que se ha hablado, creo que ha sido uno de los textos más interesantes que he leído, ¿no? Dices, ¿cómo no va a haber racismo? ¿Cómo no va a haber racismo si en las tertulias nunca hay personas migrantes hablando? ¿Cómo no va a haber racismo si las personas migrantes seguimos siendo una cuota simbólica en la política? ¿Cómo no va a haber racismo si la narrativa dominante nos reduce a ser mano de obra que mantiene la economía a flote? ¿Cómo no va a haber racismo si justificamos a Vox diciendo que al principio solo era un poco racista? ¿Cómo no va a haber racismo si tras 7 años de gobiernos progresistas no se ha avanzado en la regularización? Tuvimos la oportunidad de conceder derechos a la ciudadanía, pero no lo hicimos. Y ahora, en lugar de garantizar derechos, hablamos de salvarlos. Los migrantes no podemos justificar nuestra experiencia con frases como «no todos somos iguales» o «yo sí trabajo», porque eso no frena el fascismo, les da igual. Nos queda sindicalizarnos, cuidarnos entre nosotras, construir comunidad y luchar contra el fascismo que hemos normalizado en las teles, en las radios, en nuestros entornos. Bueno, el fascismo ataca identidades y pronto irá a por todos, específicamente quienes no se consideran parte de los suyos. Irá a por las mayorías sociales de este país, recortando sus derechos y sus libertades. Sí, porque, mira, cuando yo era activista y solo hablaba del Sáhara, ¿no? Llegó un día que me di cuenta en mi casa que dije, voy a hacer con el día del 8M voy a hacer una mesa redonda para hablar de las mujeres saharauis en contexto de la lucha de las mujeres saharauis. Cuando era el día de, no sé, por ejemplo, siempre lo asociaba con el apellido saharaui, cosa que es importante porque hay que poner foco sobre cada uno su lucha, pero llegó un momento que yo dije, ¿y si llamo al movimiento feminista de Madrid y les digo que mencionen el Sáhara en su comunicado? ¿No va a ser más poderoso a nivel mediático y a nivel también de impulso, ¿no? Va a ser mucho más poderoso que yo haga una mesa que sí, que puede ser complementaria, pero no es mucho más interesante ver qué redes son ideológicamente afines a mí y poder sustentarme en ellas y que ellas también hablen de mi lucha o trabajármelas para que vean que también es su lucha, ¿no? De alguna manera. Ahí me di cuenta de la importancia de
de que hemos pecado. No sé si yo a veces muchas cosas no le encuentro como el nombre teórico, que luego siempre sale alguien que sabe cuál es el nombre teórico, pero lo baso mucho en lo que yo vivo como experiencia, ¿no? Y yo creo que hemos cometido el error durante muchos años, o nos han engañado durante muchos años haciéndonos creer que mi lucha, la saharaui, no tiene que ver con la lucha LGTBIQ+. No tiene que ver con la lucha de las mujeres afganas. Se ve mucho, yo lo noto mucho en el feminismo aquí en España, que en el momento que les pides ayuda para una mujer en otro país, es como, ay, qué complicado, como que todo se mide con primero lo mío, ¿no? Entonces, eso para mí es una crítica a nuestra o nos hemos dejado engañar o nosotros mismos estamos mucho más cómodos hablando de lo nuestro, ¿no? Y para mí es muy complicado muchas veces, y si vas por mis redes sociales, cuando es el orgullo o cuando yo tengo que defender los derechos porque representa una formación que una de sus banderas, tú como referente, es la lucha LGTBIQ+, el ataque que yo recibo de mis propios ciudadanos saharauis y del mundo árabe es brutal. No me gusta generalizar el mundo árabe, pero por simplificarlo para el oyente sobre todo, ¿no? De los míos, ¿no? Saharauis. Y un día les hice un vídeo, les dije, ¿qué os creéis? ¿Que nosotros no tenemos gente gay en el Sahara? ¿No tenemos lesbianas? ¿No tenemos personas trans? Otra cosa es que aún no se haya hecho esa revolución, la típica llamada salida del armario social, ¿no? Pero yo tengo el deber, porque yo creo en ello, pero yo tengo compañeras y compañeros que lo creen también firmemente, pero no se exponen a defenderlo con la misma vehemencia, con la misma fortaleza. Entonces yo eso no se lo puedo pedir a una compañera que no tenga el altavoz que yo tengo, pero si yo lo tengo que ser coherente, ¿no? de alguna manera. Entonces, para mí eso es clave, primero sindicalizarnos, comprender que somos toda la clase trabajadora, y esto un día con nuestra compañera Jimena se lo expliqué, le dije, Jimena, es que muchas veces decimos que somos minoría social que recibe el odio en Twitter, minoría social. Es que yo soy mujer, soy migrante, soy ingeniera mujer en un mundo de hombres, en la política, etc., pero soy la clase trabajadora. ¿Qué me une a mí a otra mujer de aquí o a otro hombre o a una persona del colectivo LGTBI? Pues que todos somos clase trabajadora de este país y nuestros derechos se garantizan de alguna manera en que nos sindicalizamos y nos organizamos de manera colectiva. O sea, yo creo que has tocado muchas cosas interesantes en esta reflexión. Creo que sobre la segunda parte podemos volver ahora, pero al principio estabas comentando una cosa que yo creo que da mucho en el clavo, ¿no? Que es como esa tendencia al identitarismo de las luchas que al final acaban refugiándose en como banderas muy cerradas sobre sí mismas y al final perdemos de vista las alianzas que tenemos que establecer pues efectivamente, entre causas que son diferentes y que tienen que tener su autonomía, pero que en realidad están atravesadas por cosas que son comunes, como puede ser, por ejemplo, cuerpos que sufren violencia, vulneraciones de derechos, y exclusión del centro del poder. Y en eso lo tenemos en común las personas trans, lo tienen las personas migrantes, lo tienen las personas, los trabajadores que sufren la precariedad. Evidentemente, no de la misma manera y con el mismo prisma. Habrá que explorar esas interseccionalidades, ¿no? Cómo a veces también hay conflictos entre luchas que generan contradicciones entre unas causas y otras. Pero a mí me gusta esa mirada que tú tienes, esa mirada que consiste precisamente en encontrar esos puntos de unión y ver cómo se puede construir una cosa que va más allá de lo que a todos nos sale muy fácilmente, que es decir, yo me refugio en mi banderita y en mi causa, y entonces obtengo un aplauso de los míos y una especie de tendencia circular a lograr el aplauso de los tuyos, de los tuyos, de los tuyos, sin conseguir romper esa barrera que te une con otros muchos que están fuera y que es lo que genera al final una empatía también con tu propia causa, que te pueda haber gente que empatice desde su propia perspectiva. Y yo creo que precisamente ahí está la potencia, que, por ejemplo, personas LGTB puedan entender la importancia de atender a otras vulneraciones desde las propias vulneraciones que estaban viviendo. No sé, yo eso creo que, estoy 100% de acuerdo con lo que estabas diciendo. Y ahora estabas abriendo un melón complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mencionabas la causa LGTB y cómo a veces desde
bueno, pues tú dices, mi propia sociedad, a veces yo encuentro reacciones que no son las que me gustaría, ¿no? Y es como, claro, y nosotros, o sea, y yo con mi familia cristiana también me ha podido pasar cosas muy parecidas, ¿no? Es verdad que las sociedades a veces evolucionan o cambian, se van transformando a ritmos distintos, pero eso no puede servir para utilizar esa causa para invalidar otras o justificar situaciones de desigualdad con... ¿no? No sé, bueno, y ahora, ahora me cuentas qué piensas de esto, pero es que esto lo hemos visto ahora con el tema de Palestina y Gaza, cómo se ha utilizado sistemáticamente los derechos LGTB para justificar los crímenes y el genocidio que está perpetrando Israel sobre Palestina, como si una cosa fuera, para empezar, con bastantes mentiras, pero luego además con una utilización burda del homonacionalismo, como lo quieras llamar, que en el fondo es justificar aberraciones que está cometiendo Israel en base a cuestiones que están relacionadas con los derechos de las personas LGTB, pero que no justifican en ningún caso un genocidio. Sí, no sé si se llamaba pinkwashing o bueno, sí. Más o menos, digamos, es el lavado. Israel ha jugado, igual que Marruecos han jugado una baza de su apertura al exterior, al final son estados que se basan en un mandato de Dios casi. Ellos dicen que Dios les ha otorgado la Biblia, o no sé, vamos, en este caso el Torá, bueno, se lo ha inventado ellos, pero pasa también con Marruecos. Es cuando alguien cree que por mandato divino merece o tiene una supremacía sobre otro pueblo, es lo peligroso. Pero es que encima que sostente eso sobre la gran mentira como es la libertad o la lucha LGTBIQ+, me parece doblemente grave, porque ellos han sabido leer, porque a ellos les interesa constantemente hacerlo como un conflicto musulmanes-judíos, y es mentira. Es mentira, es un conflicto de supremacía. Ellos piensan, ellos sí que se sustentan realmente. Israel, el Estado sionista, se sustenta que pues por mandato casi que divino ellos merecen estar ahí, que además son una raza superior al pueblo palestino. Y por ende lo encapsula el racismo de que son árabes, y luego ya le suman la derivada islamofobia, ¿no? El Islam, etc., los bárbaros. Entonces siempre intentan pintárnoslo a lucha entre Occidente y Oriente. Todo el mundo intenta, las narrativas intentan constantemente hacernos eso. Yo quiero dejar claro que en el mundo árabe hay cristianos, hay judíos, hay árabes, hay miles de religiones que se procesan. Y te puedo asegurar que mi familia, que es musulmana, no va persiguiendo por ahí a gente gay, no va insultándoles, no va... Absolutamente, que la gente que procesa de verdad... Ahora bien, fundamentalistas y radicales tienen todas las sociedades, en la Iglesia, en el Vaticano, en imanes, en mezquitas. Hay fundamentalistas y radicales y gente energúmena, o incluso... Porque está también muy asociada al patriarcado hegemónico. Pero lo hay en la religión católica, y lo hay en la Iglesia ortodoxa, y lo hay en la Iglesia evangélica, y lo hay en la religión musulmana, que además, o sea, son 1.000 millones de personas en el mundo. En el mundo, sí. ¿Cuántas ramas distintas hay de esa religión? ¿Cuántas versiones diferentes? Y también cuáles son obviamente más fundamentalistas o integristas, y cuáles son una creencia y una fe totalmente legítima, como puede tener cualquier persona en el mundo. Y de hecho, para ponerte un ejemplo, para la gente, los practicantes más del Islam de la parte oriental o de Arabia Saudí, para ellos nosotros somos casi que ateos, aunque sean una sociedad donde primordialmente hay ateos y hay gente musulmana, pero la gente musulmana la consideran un Islam, pues bueno, más o menos soft, muy procesado por dentro, digamos, no se muestra hacia afuera, etc., etc. Y los saharauis que practican eso pensarán que los otros son, que quién eres tú para decirme si mi Islam es bueno o malo. Quiero decirte que en eso nosotros no nos podemos sustentar. Lo que es categórico y lo que es medible es la vulneración del derecho. Y matar a bebés, que aún ni siquiera sabemos qué religión va a procesar, ni etc., es un crimen de lesa humanidad, como también perseguir a cualquier persona por su religión, por su raza o por su identidad. Pero tanto Rabat, Marruecos, como Israel, para mí han hecho una apertura al exterior, identificando cuáles son las luchas en los países occidentales emergentes. Y ellos vieron que
cogiendo la bandera LGTBIQ+, pues van a poder sustentarse sobre algo de decir... Pero Rabat también. No, Rabat en este caso, como al ser país árabe, pues como que no queda bien, ha elegido otras, que es abrir apertura al turismo, pero quiero decirte que utilizan como cada uno un método... Sí. Digamos, de cuáles son las luchas emergentes, ¿no? En Rabat lo hemos visto más con la lucha feminista o con la lucha de algunas mujeres. Dicen, no, es que ya por fin hay movimiento feminista en Marruecos. Hay muchos, pero muchos en el exilio, que luchan desde el exilio. No sé si me entiendes, pero en el territorio cuesta mucho. Pero a través del turismo normalizan. ¿Cuánta gente viaja a Marruecos y no sabe siquiera que está ocupando otro país y que lo está marginando? Y que mucha gente, porque a través del soft power, del poder blando, consiguen entrar en las sociedades. Claro, una persona ciudadana que viaja a Marruecos o viajaba antes a Israel, a Tel Aviv, pues ve que ve ciudades que son muy parecidas a las ciudades en las que transita día a día. Se va de vacaciones, no ven lugares de conflicto, claro. No ven la marginalidad ni ven tampoco la... Y yo creo que, para bien o para mal, aunque sea muy doloroso lo que está pasando con este genocidio, por fin se le ha quitado esa máscara a Israel, porque los que lo denunciábamos desde hace muchos años era muy complicado, porque la gente seguía diciendo, sí, hombre, pero ahí la gente LGTBI y los derechos de las mujeres es la única democracia, decía todo el mundo. Luego que por cierto es bastante cuestionable, porque ni siquiera hay matrimonio igualitario en Israel. Bueno, hay y habría que ver determinadas posiciones religiosas también que se dan en Israel, cómo de aperturistas son con los derechos LGTB, porque efectivamente integristas hay en todas partes. Sí, no, quería contarte también como una anécdota de cuando yo salté a política nacional y claro, yo decía, ostras, es que aparte de... porque yo era a lo mejor más experta de política exterior o política internacional, derechos humanos, etc., pero tenía menos implicación, digamos, en los derechos de las personas trans, etc., y me acuerdo de hablar con Jimena y yo le decía, Jimena, es que yo, la influencia que yo más tengo, las referentes que yo tengo, pues son feministas de contextos árabes y normalmente pues tienen cierto o mucho rechazo a las mujeres trans y me senté con ella y le dije, ¿me das el beneficio de la duda? ¿Me das el beneficio de poderte preguntar, que seguro que son cosas que estás cansada de explicar y demás? Y ella me dijo, mira, Tess, mira, te lo voy a hacer muy fácil. Y le dije, ¿qué? Me dice, pues igual que tú buscas la libre determinación como derecho humano de tú querer ser saharaui, de tu pueblo y demás, pues las personas trans también. El derecho de autodeterminación. Exacto. Entonces, lo que me une con Jimena es que comprendo su lucha como mujer trans, porque en su momento yo la asocié y lo entendí con la libre determinación también, de yo como mujer también saharaui que busca su Pero vamos, esto es totalmente lo que estábamos hablando de cómo unas luchas aprenden de otras, se relacionan y luego ahora la estoy convenciendo sobre las minorías, que no diga minorías, que somos mayorías sociales. Total. Que somos mayorías de este país. Y creo que muchas veces cuando alguien duda o alguien no sabe, por ejemplo... Yo me daba mucho miedo a veces, yo decía, ostras, que yo me considero feminista, pero no soy una feminista que haya leído un montón de libros de autoras o feministas muy reconocidas, sino que he aprendido mucho de mi madre, que es de otro país, de otra cultura, nos separa la religión, nos separa muchas cosas, pero que a la vez somos dos generaciones, mi abuela es una tercera generación. Pero creo que muchas veces cuando tú dudas o tú dices no sé algo, o no es feminista, o no es no sé qué, o es TERFA, o es aquello, y yo tuve la humildad de decir no sé de esto y antes de cagarla de alguna manera quiero entenderlo bien de la mano de alguien que lo está viviendo. Bueno, hace falta tener como la humildad de preguntar y también hace falta muchas veces algo que nos falta mucho en muchas luchas, que es la amabilidad de responder de forma pedagógica y explicando las cosas, que luego la persona puede acabar estando de acuerdo contigo o no, pero claro. Cuando perdemos esa vocación de intentar que nos entiendan. Total. Y tú decías que tu madre ha sido como un referente feminista para ti. Totalmente, porque mi madre, o sea, como que, siempre que me hablo de mi madre me tiemblo, ¿no? Básicamente ella desde la ternura, yo siendo una hija no velada, criada en España totalmente, ¿no? Dos mujeres separadas por dos contextos, ella desde la ternura y desde la amabilidad me ha aceptado a mí como soy, no es que yo no me pueden aceptar como soy o no, pero yo también a ella, ¿no? Tender puentes, porque muchas veces
los contextos nos obligan a que las mujeres árabes rechacemos o infantilizan a nuestras madres porque ya sean veladas o musulmanas, porque ahí reside la islamofobia, ¿no? En el diferente, en el atacar a nuestras madres e infantilizarlas sobre todo, porque yo lo he visto mucho, claro, como si ellas nos educaran mal o como si ellas fueran más machistas que nuestros padres, porque no se empatiza con el contexto de nuestras madres, que no han podido estudiar porque se han visto refugiadas, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que ella me ha ayudado a mí también a ser una persona muy asertiva, pero sobre todo muy empática, y ella jamás no ha sido nunca conmigo desde la imposición, sino desde la ternura. No comparto esto, también es una cualidad que supongo que tiene mi padre. Entonces creo que cuando la gente duda o la gente no sabe algo, tenemos que tratarla con amabilidad, no decirle blanco racista. Seguramente, o sea, a veces sí, a veces se lo merecen. A veces es un desgraciado blanco racista, pero sí que es verdad que yo comparto la tesis de educar desde la ternura. Es muy complicado y sé que suena muy naif, pero es otra estrategia, sí. ¿No? Y luego también la importancia de entender el contexto en el que se da cada lucha, ¿no? Porque tú hablabas ahora de feminismo en un contexto árabe, hablabas de la situación de tu madre, de lo que tú habías aprendido de tu madre. Y como que a veces como que la visión un poco universalizadora en el mal sentido, ¿no? Piensa que cualquier verdad es aplicable de forma directa a cualquier contexto y a cualquier situación. Y es como, bueno, no sé, la España que somos ahora no tiene nada que ver con la España de hace 25 años. Tú entrevistabas a alguien por la calle en España hace 25 años y te decían que los homosexuales, que si tuvieran un hijo gay, que no sabrían... Menudo drama. Que menudo drama y que, bueno, que lo aceptaría, pero que no querría verse en esa situación. Y tienes un montón de señores que te dicen eso con total normalidad, porque en aquel momento era el contexto sociocultural de la época. Ha hecho falta un camino que ha tenido que ir como poco a poco quitando piedra a piedra como esos componentes de hasta unas ciertas libertades. Eso es aplicable en todos. Cada lugar, en cada contexto y con la inteligencia política que se requiera en cada lugar, ¿no? Totalmente, y asertividad de intentar transmitir tu razón desde una manera, desde preguntándole. Hay un libro de Karl Karenzi, creo que se llama, de los 1930, que se llama Cómo hacer amigos e influir en la gente, y suena como malo el libro, pero en el libro cuando tú lees y en el libro destaca una cosa que para mí me marcó bastante en la vida. Dice, si quieres que alguien te escuche y le importes, pregúntale primero cómo está, interésate tú primero por él. Y eso parece básico, pero muchas veces lo queremos somos desde el yo, desde lo que a mí me ataña y desde mis problemas y desde mis preocupaciones, y no pensamos primero. Y te juro que si a alguien le muestras estoy aquí soltando una de mis grandes cartas secretas, ¿no? Es que empaticemos primero con la inversa y luego generaremos una empatía al revés, ¿no? Sí, y además porque si... antes hablábamos, ¿no?, de cómo a veces se toma a la religión musulmana como un bloque monolítico o a los países árabes como un bloque monolítico, a las sociedades árabes, yo qué sé, se toma todo como... Cuando haces eso, cuando lo tomas como algo compacto y unitario, ahí no admites posibilidad de transformación y le estás negando la agencia a las propias, para empezar, a las propias mujeres árabes, por ejemplo, en su lucha feminista. Totalmente. Que tendrá que seguir su propio camino y que ¿no? O Total. A las personas LGTB que vivan en esos países y a los cuales obviamente merecen solidaridad, apoyo. Etc. Y recordar que tú estás aquí porque otros lucharon en un contexto más jodido. Y peor, seguramente, y más complicado, ¿no? Me refiero a los derechos civiles que tenemos ganados porque alguien se ha partido el lomo y ha pegado fuego a algunos contenedores o ha sido exiliado o le han matado o vete a saber, ¿no? Y esa infantilización a las mujeres árabes es criminal.
Es que yo cuando la oigo pienso que es criminal. Y es como, no tenéis ni idea. Y aparte, es que los árabes del este piensan que los árabes del norte de África somos sucedáneo de árabe, tampoco nos consideran árabes. O sea, que el que tenga un mínimo interés en el mundo árabe verá que esto es como un Barça-Madrid. El pueblo de al lado odia al pueblo de no sé qué, pero porque son idiosincrasias de pueblos y de civilizaciones. Igual que Irán, cuando hablan de Irán como un país. Irán es una civilización casi, es súper grande, tiene etnias muy grandes, es un país muy complejo y todo el contexto en sí mismo. ¿Y cómo ha sido para ti, digamos, el salto a la institución? Y además yo creo que, no sé, evidentemente todo el mundo que está en una institución en general representas a la ciudadanía española y en general representas a veces un tema específico al que te dedicas, pero claro, en tu caso yo creo que es es una carga de responsabilidad fuerte de sentir que eres una voz muy privilegiada hacia un pueblo entero como es el pueblo saharaui, puesto que tienes la oportunidad de representarlo en las Cortes Generales, nada más y nada menos. ¿Cómo es ese salto y también cómo lo has vivido en estos años? En estos 2 años, que se ha pasado tantas cosas que parecen 20, pero solamente institucionalmente son 2 años. Pues mira, yo doy el paso, cuando a mí me lo propuso nuestra portavoz Manuela Bergerot hace pues eso, exactamente 2 años. Y te puedo asegurar que cuando me lo dijo al principio, en plan, bueno, tal, porque yo era muy activista en redes sociales, porque yo vi claramente lo que te dije primero, de colectivizar o encapsular mi causa dentro de otras más grandes, más estables, con redes mucho más fuertes. Pero aparte yo decía mucho en redes sociales, oye, gente, que como no ocupemos espacios de poder, no vamos a poder transformar, no vamos a seguir siendo personas muy marginadas, digamos, dentro de las instituciones, pero ya no solo por nosotros, por nuestros hijos y por muchas personas, ¿no? Cuando a mí me lo preguntaron al principio, como yo no tenía primero en su momento, llevaba 6 meses con la nacionalidad española, nunca había sido, una persona que se haya interesado, digamos, de alguna manera por la política institucional, porque si tú no tienes DNI o no puedes votar, es muy complicado que te interese la política institucional porque no puedes votar, no eres partícipe. Claro. Otros eligen quién decide en tu vida, aunque tú lleves 20 años en este país, ¿no? Entonces yo pensé, ostras, ya otro partido de izquierda quiere gente negra ahí en una lista saludando de vez en cuando en algún acto, ¿no? Entonces yo me acuerdo de la conversación de decirles, hombre, es que yo represento una lucha que no se puede enmarcar en las cuestiones partidistas de este Estado, sino que es una lucha anticolonial y las luchas anticoloniales son mucho más complejas, no se pueden encapsular en estructuras postestatales, ¿no? Y les decía, pero aparte, yo no quiero ser la migrante que habla de cosas del Sáhara. Yo soy ingeniera de datos y quiero demostrar que los migrantes hablamos de más cosas. Hablamos de cosas que le afectan a mi vecina Maribel, que si no recogen la basura a mí también me molesta como ciudadana, igual que mi vecina de arriba, que parece a veces como que los migrantes tienen otros problemas que... Eso también le pasa a las personas LGTB. Sí, que sí, como, lo te entiendo. Si eres trans, solamente hablas de cosas trans. Claro, si eres... Eso, el tokenismo en los partidos es así. Que hace falta que haya una cuota mayor de personas y que ya Hay una tensión ahí entre dar voz y representar la diversidad en la institución y quién mejor que quien la puede encarnar y quién es referente en una determinada cuestión y que quedes reducido solamente a eso. Totalmente. Como si no tuvieras capacidad de hacer lo que hacen los que sí que encarnan el universal. Totalmente. Normalmente los hombres blancos heterosexuales que pueden hablar de todo. Eso es. Y aparte, esos hombres son los que te dicen esta semana en el pleno viene no sé qué de gente de mutilación genital femenina, no sé en qué país, y tú... Yo qué sé de eso, yo no he estudiado cooperación, yo sé de economía, sé del Sáhara, sé del Magreb, sí. Pero porque ya es cosa mujer, luego ya es en un país para ellos, fuera de esos bárbaros que hacen cosas de mutilación genital, pues hablas tú esta semana, ¿no? Y yo muchas veces digo, no, hablas tú, hombre. Me dicen, no, y digo...
¿qué sé yo de eso? Y me dice, no lo sé. Digo, ¿y tú? Y digo, pues no lo sé. Digo, pues no hablas, te informas igual que yo. Qué poca vergüenza. No, pero que es verdad y yo sé que soy muy molesta en ese sentido porque yo tengo muchos ovarios, pero me encanta... Bueno, eres bastante peleona. Sí, soy muy combativa. Nací desde muy pequeña y lo decía mi madre española. Decía, es que siempre tienes que tener la última palabra. Pero no es por eso, es porque yo he nacido en un contexto de injusticia desde muy pequeña, entonces constantemente soy una persona muy peleona en ese aspecto y aparte me gusta el humor. Entonces yo lo planteo desde, ¿qué sé yo de eso? ¿No? Creo que eso es fundamental también en nuestras luchas. Está la rabia, que hay que canalizarla y que hay que expresar con rabia, pero también a veces... desde el humor, al menos en mi estrategia ha funcionado muy bien. Cuando yo doy el salto a la institución, al principio efectivamente era la saharaui, la no sé qué, pero tú sabes bien que yo también soy una gran aliada contigo cuando hemos tenido que mover algo de derechos LGTBI o de otras cosas, o por ejemplo del tema de los pensionistas cuando pasó, o por ejemplo cuando ha habido que negociar con los taxistas, porque son cosas como que yo las priorizo igual, las priorizo de la misma manera. Hemos estado mano a mano con el tema de la ley de terapias de conversión de la sexualidad para intentar que lo metan en el Código Penal y, joder, pues ha sido un trabajo muy productivo, ¿no? En el Totalmente. que tú te has implicado desde el primer momento. Además, llevamos como muchos meses. De hecho, aquí tuvimos a Saúl, que tú le conoces, vale, sí, y sí. a Xavi, que también le conociste, Sí, que estuvieron hablando mucho sobre terapias de conversión, sobre la necesidad de hacer esa reforma y bueno, ya sabemos lo que ha hecho el Partido Socialista, que ha sido reducir la reforma de que nosotros habíamos presentado, que tenía 20 páginas, la han dejado en un párrafo de mala manera, pero joder, que tú ahí tuviste un papel muy importante. Totalmente, pero porque yo decía, ostras, es que hay gente de mi partido que ha batallado esto, pues yo les cojo el testigo y soy como un canalizador dentro, pero no yo y luego los colectivos, ¿no?, que han traído esto. Pero por ahí te quería decir de la complejidad de estar en la institución porque eso es el trabajo interno, ¿no? El trabajo interno que tenemos que sostener los que venimos de los colectivos, ¿no?, o que hemos sido activistas por una cosa, que tenemos que combatir, ¿no?, contra ese hombre hetero que representa la universalidad y que puede hablar de migración, de todo, sabe de todo. Pero también está lo que representamos o cómo nos leen desde fuera. Y como me leen a mí desde fuera, las mujeres, pues obviamente, poca vergüenza con la ley de la prostitución, poca vergüenza, no sé qué. Luego las personas migrantes, poca vergüenza que la ley de regularización ya aún no se ha aprobado, poca vergüenza. Luego los saharauis, poca vergüenza que votaste a Sánchez. Y luego los marroquíes, es una del Polisario. Entonces, claro, una cosa es lo que uno batalla, que no sale, porque no existe una cámara, no hay un gran hermano del trabajo que no solo hago yo, que hace gente de todos los colores, invisible dentro de las instituciones, que hace mucha gente. Que nadie sabe como en todo su detalle todas las cosas que se están moviendo por detrás y de lo cual al final en los medios de comunicación llega como la mínima cosa y además normalmente la cosa más estrambótica y Totalmente, y siempre la comunicas probablemente al que no estuvo, ¿sabes? Tú a lo mejor llevas 50 años trabajando un tema, pero que lo importante ahí, y para mí es fundamental hacer pedagogía. De muchas veces cuando sale un tema que aunque sea incómodo y nos ataque el colectivo o las personas que nosotros pensamos que les debemos una respuesta, yo lo que suelo hacer es salir y decir, mira, pues ha pasado esto y mira, es complicado, soy humana. Suele la gente empatizar mucho cuando das la cara, cuando desde la humanidad. Y luego está el que es hater, nació hater y está en el sofá. Con eso hay que contar. Y le da igual y mañana te atacará por otra cosa. Pero sí que es verdad que las representatividades, a veces dice uno, ostras, qué agotador es, ojalá te pudiera expresar lo que es poner el cuerpo. Porque muchas veces poner el cuerpo es la negociación interna que nos sale, es el que se apruebe a trámite una cosa que pensábamos que ni siquiera iba a entrar a trámite. Y esos pequeños logros son los que deben gratificarnos a nosotros, pero también explicar de vez en cuando, nunca viene de más, salir hacia afuera y decir, mira, pues ha sido así, y mira, pues... O sea, ojalá tuviéramos más poder. Yo creo que cuando estás representando una causa es normal y de hecho se agradece que fuera haya exigencia y haya presión y que a ti te digan siempre desde fuera vayan pidiéndote más, efectivamente. Pero también cuando estás en esa posición, pues
al final tienes que conseguir dar pequeños pasos y conseguir que esos pasos hayan merecido la pena, y para eso suele tener que hacer falta muchísima energía y muchísimos trámites que normalmente no se ven, y también no tirar la toalla y no romper la baraja en cuanto algo no satisface esas expectativas, porque si no, al día siguiente todos nos hubiéramos ido ya 50 veces de la política, porque la política, hay muchos momentos en los que para tener una alegría has tenido que tener 50 frustraciones. Totalmente. Y esa tensión a veces es muy complicado de explicar hacia tu propia gente, hacia la gente que más valoras. Pero yo creo que ahí tú, pues en todo momento estás como siempre dando la cara, siempre con una actitud como muy pedagógica, y creo que también eso a largo plazo acaba rentando. Sí, espero que sí, porque sobre todo eso de todos los políticos, me niego a eso todos los políticos, porque si el programa admitimos todos los políticos son iguales o todos los... Con eso yo me retiraría de la política. Claro. Si yo no dejé de la ingeniería, y de hecho tú decías que para un logro hay 50 fracasos. Y es que la ingeniería informática es muy así, porque para que se funcione el código, tú gestionas frustraciones, no gestionas alegrías. Entonces muchas veces encuentras que es un punto la solución y te da una alegría inmensa, y la gente de a tu alrededor no lo entiende, y tú, no, encontré el punto donde estaba el error y ya funciona y ya no sé qué, ¿no? Yo creo que los informáticos me entenderían en este caso, pero la política es muy similar, porque resolvemos problemas, y resolver problemas requiere de mucha gente. Y volviendo un poco al texto que al principio te leía, tuyo, en la primera parte de ese texto hablabas sobre la importancia de la representación y de la voz propia, más allá de las instituciones, pues en las tertulias. O sea, ¿tú crees que ese racismo estructural que sigue entre nosotros, y basta ver lo que ha sucedido estos días como para ver la gravedad también de la virulencia de los discursos que están impregnándolo todo, de la estrategia que están montando? ¿Qué papel jugaría ese paso adelante, ese abrir los espacios para que se oigan las voces en primera persona? Totalmente. Mira, nosotras como Más Madrid propusimos que en televisión pública a las tertulias se intentara invitar a gente migrante. No es pongo a una persona migrante por poner a una persona migrante, sino que, mira, en 2 años de genocidio palestino, me acuerdo que yo puse un tuit el día 7 de octubre que yo creo que tuve varias portadas de terrorismo y un montón de cosas así, y me llamaban de los medios pues para hablar, y yo les decía, ¿y por qué no llamáis a un palestino? Y me decían, bueno, pero tú también seguro que conoces y puedes hablar muy bien de ellos. Y digo, es que un palestino te lo va a explicar mejor que yo, aunque sea un contexto colonial, yo te lo puedo transmitir, pero ellos mejor que nadie te van a dar la narrativa perfecta de los contextos históricos, te van a decir quiénes son, y en 2 años de genocidio, pues creo que Murat en La Sexta ahora, no sé si lleva mucho tiempo, pero que hay muy pocas personas, en este caso palestinas, a las que se les haya dado voz. ¿Y esto por qué? Porque normalmente el migrante o la persona que te va a expresar su violencia, cuando se le da el espacio al principio va a ser muy doloroso, y su discurso probablemente no sea del agrado ni del medio ni del agrado de los porque va a exigir responsabilidad o va a ser normalmente incómodo, un discurso incómodo, ¿no? Y desde esa incomodidad es con la que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Desde la ternura, pero también desde la incomodidad, ¿no? Y eso para nosotras, a mí me pasa con otras compañeras del movimiento antirracista, que a veces digo, yo soy desde la ternura, ese es mi método, no es inválido, yo digo las cosas igual de contundentes, pero yo tengo mi método, yo no soy una persona, no, siempre he sido una persona muy alegre, me cuesta mucho ponerme enfadada, si me ves enfadada es porque me voy a poner a llorar, o sea, no, pocas veces me vas a ver como... no es mi forma de ser, pero hay otras personas que pueden decir el mismo mensaje, pero muy agresivo, ¿no? Más agresivo. Y es que eso también es importante, ¿no? Y yo creo que existe esa incomodidad de dar voz a los hijos de migrantes, y simplemente se les llama cuando ya el problema está explotado. ¿Qué pasa? Que el ciudadano, mi vecina Maribel, que comentaba antes de arriba, ella muchas veces, a lo mejor ha normalizado que yo no soy migrante, porque soy su vecina, etc. Pero cuando sale un problema porque han pegado a alguien, estoy segura que Maribel piensa, es que eso es de los de test. La gente, bueno, ella no lo será delincuente, pero
seguro que es alguien de aquellos países. ¿Por qué? Porque Maribel, mi vecina, que no ve normalizado que gente migrante hable de economía, hable del financiamiento, ahora que está tanto, hable de Montoro, hable de Ayuso, hable de como cualquier otro ciudadano. Como no ve normalizado que una persona migrante y simplemente sale la palestra, la foto de alguien migrante cuando ha pegado, porque eso es un delincuente, no es migrante, es un delincuente igual que cualquier delincuente. Y como primero va el apellido o el nombre migrante y luego va el apellido delincuente, o ni siquiera desaparece del mapa dentro de esa estructura o de esa crónica de criminalidad, se le quita la palabra delincuente. Entonces, claro, si el ciudadano medio que ve en tertulias de las tardes y de las teles y de las pelis, ¿cuántas veces hemos visto que en La Sirenita, cuando es negra, un montón de niñas negras dicen, ¡ay, qué guay, la sirenita es negra! ¿Eso quiere decir que tengamos que sí o sí porque sea tal? No, que simplemente normalicemos que hay médicos negros, que hay médicos migrantes, que hay desgraciados y miserables migrantes, pero desgraciados y miserables en casa, como un hermano, como un primo. Creo que hay como, también desde la izquierda progresista durante muchos años ha habido ese miedo de hablar de la delincuencia o de la seguridad ciudadana, porque ha habido esa tensión, ¿no?, de a ver si se lo relacionan a la migración, a ver, no. Yo como migrante no me da ningún miedo de señalar a un delincuente o a un yihadista o a un terrorista porque no lo reconozco de los míos, eso es un desgraciado. O a un machista. O a un machista. Es que a mí, yo sería la primera que señalaría a mi propio miserable. A mí no me da ningún miedo y creo que porque eso, si lo viera la gente... Hay una presión también sobre... entonces, si se quiere romper la mala imagen sobre los migrantes, entonces los migrantes tienen que ser seres de luz, que nunca hay nadie que cometa... Como Carla Gascón. Bueno, no sé, porque no quiero ponerte entre la cuerda, pero yo qué sé, esa mujer era racista. Punto. Sí, no es un ser de luz. Era una persona trans que cometió unos chistes que claramente eran o unos tweets que eran racistas. Claro, pero todo el mundo se centró también en sus tweets racistas. Pero es que esa señora atacó a Pablo Iglesias, atacó a los catalanes, no dejó a nadie. No dejó a nadie. Atacó a toda España. Y luego pidió perdón por todo. Y luego, pues porque al final y todo el mundo... y hasta tendría sentido y derecho al perdón, que también yo estoy de acuerdo que al derecho al perdón, que creo que a veces cuando alguien comete tal, todo el mundo también salimos. Ahora bien, yo lo que le intentaba decir a la gente es que no pasa nada, que puede ser migrante, LGTBI y ser un desgraciado. No, es que parecía que porque era una mujer trans que había tenido un éxito y que había estado nominada a los Oscar, ya resulta que es que tenía que ser un ángel venido del cielo y es Totalmente. como, bueno, a lo mejor ha tenido errores en su vida. Totalmente. A lo mejor ha tenido una opinión de mierda, no sé, a lo mejor incluso ha rectificado esa opinión de mierda en un determinado momento y oye, pues eso honraría a cualquiera, porque yo... Cuando un racista deja de ser racista me alegro, porque yo me alegro, en plan, de que la gente evolucione, porque si no, mal vamos, porque si no creemos en que la gente puede cambiar su forma de pensar y abrir un poco los ojos y avanzar, entonces estamos realmente bastante jodidos, creo. Totalmente. Porque el mundo no estaría muy predispuesto a ir mejorando, que es de lo que se trataría, en lugar de que fuéramos hacia atrás. Eso es, y yo resumiría un poco en eso, en que el migrante no salga para justificar. Es como que mi madre muchas veces la veía como agobiada o rezando cada vez que salía alguien que había cometido algún atentado, vete a saber, o incluso si el atentado luego se decía que era de extrema derecha, porque también lo hay, pero muchas veces no lo declaran como terrorista. Constantemente vemos porque ya ataques. Hemos generado miedo en los países o la gente de procedencia árabe, o le hemos generado ese estigma y esa losa. ¿Por qué mi madre se tiene que preocupar porque un delincuente, un miserable haya cometido un atentado? Que caiga sobre él todo el peso de la ley. Pero como hemos señalado constantemente, me refiero desde los medios, categorizado, y encima ese día ya sí que llamamos al colectivo que denuncia el racismo o lo que sea, entonces hay como una desconexión social. Mucha gente, estoy segura, que tampoco sabe cuántos migrantes le rodean al día. Tendrían que hacer el experimento ese que hizo La Sexta de quitar migrantes de las empresas y se quedaban 2 o 3 españoles. Y veíamos que en las empresas su core, su gran volumen es gente trabajadora, migrante o de segunda o tercera generación. Pues haría lo mismo en vecindarios. Sí. O en colegios.
y te darías Pero cuenta. es que estos días con lo que ha pasado en Torre Pacheco, lo veíamos, ¿no? Esas imágenes terroríficas de lo que son pogromos en realidad, o sea, porque no es que no tienen otra palabra, y familias teniendo que refugiarse en su casa y no pudiendo salir a la calle por lo que han hecho unos desgraciados o los que hayan sido, que ni siquiera está, bueno, no sé, o sea, creo que en cualquier caso, gente que no tiene absolutamente nada que ver, teniendo miedo de bajar a la calle, teniendo que cerrar las persianas, teniendo que ver si su negocio va a estar bien. Pegaron a una menor, a varios menores, de hecho, yo creo que han sido atacados en estos días. Que eran incluso de matrimonio mestizo, bueno, era... Bueno, al final es el resultado de esa violencia discursiva y de ese racismo llevado hasta las últimas consecuencias acaba evidentemente, o sea, la línea de puntos siempre acaba en el mismo lugar, que es pues una violencia ciega contra personas inocentes por su color de piel o por cualquier otra característica. No sé, y ejemplos históricos los hay a patadas y ya sabemos cómo sigue esa historia, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que estamos en una espiral internacional en la cual, pues tú decías antes lo de Trump, pero vimos en Reino Unido cómo Elon Musk agitó este tipo de situaciones de violencia racial también el año pasado, a través de Twitter directamente agitando para que sucedieran estas cacerías. El año pasado con el crimen de Mocejón, que se dijo que el autor era magrebí. Luego se descubrió que el niño que había sido asesinado en Mocejón lo había matado un español de 8 apellidos españoles que no, vamos, y ahí no salió nadie a pedir perdón, pero es que ahí había salido Abascal a pedir, a incitar a que eso sucediera. Habían salido todos a señalar en base a esos bulos y luego todo eso queda en nada, pero nadie repara eso porque la estrategia discursiva sigue funcionando, la máquina sigue funcionando, los que sacan dinero de esto haciendo directos, monetizando este odio sigue funcionando y el pozo va quedando ahí, y sí que es verdad que tú decías antes que también hay una reacción en contra de esto muy potente. Pero es verdad que en algunos lugares se están abriendo paso. Y habría que institucionalizarla y canalizarla. Porque los hypes, cuando se sube, ¿no?, una ola de denuncia, es importante luego materializarla en propuestas concretas. Y también creo que un mensaje que a mí me gusta mucho dejar claro es que a los fascistas no los vamos a convencer. No les vamos a convencer diciendo hay un montón de migrantes buenos, no les vamos a convencer de no todos son iguales, porque van a ir primero por los migrantes malos, supuestamente, luego por los buenos y luego por el colectivo LGTB y ya están legislando contra, ¿no? Que ahí sí que tienen poder institucional. Y luego con una agenda neoliberal de desmantelación de los derechos. De los derechos y luego ya es van a ir en ese orden, ¿no? Entonces, como a ellos no los vamos a convencer, lo que hay es que blindar. Y blindar derechos. Y yo no me cansaré de decirlo que yo, por mucho que quisiera ser española, es que no me dejaban muchas veces ser española, porque no me reconocían el DNI después de 20 años y 10 trabajando aquí. Cada vez que parlaba en Valencia, estos migrantes, lo primero que aprenden, catalán, separatistas, tal. Entonces quiero decirte que uno muchas veces, por mucho que quiera serlo, lo que le garantiza serlo es la condición administrativa, es decir, ¿qué es ser español? Español es un mero trámite, es muy curioso porque cuando tú te nacionalizas, es una de las experiencias guays que tiene ser migrante y luego hacerte español, como que te hacen como un bautizo, ¿no? Tú juras la Constitución, la bandera, firmas, es como te rebautizan, luego te cambian hasta los apellidos y es como una liturgia muy, muy chunga a la vez, ¿no? Que es muy doloroso porque es muy identitario. Yo, por ejemplo, he dejado de llamarme Teslem Sidi Hamoudi a llamarme Teslem Mandala Ubi y a tener un caos de nombres en todas las documentaciones. Y la señora que yo le decía, por favor, no me puedes dejar mi nombre, ella ni siquiera empatizaba con lo duro que sería para mí ahora que alguien me llamara Andala Ubi, que no me voy a poder girar. Y yo le decía, llevo 27 años llamándome de una manera y usted me quiere arrebatar ese nombre que luego mis hijos no van a poder tenerlo, mis apellidos de antes, ¿no? Y ella no entendía. Y claro que no lo va a entender porque la gente nace empadronada.
Pero si tú no tienes ese padrón, no vas a poder acceder a muchas cosas, ¿no? Y a nivel institucional, frente a lo que estamos haciendo, ¿qué crees? O sea, frente a lo que está pasando, ¿qué crees que habría que hacer? Yo creo que uno de los problemas principales que tenemos es, bueno, hay varias capas, ¿no? Una capa es canalizar el descontento social, pues porque hay que tener una ambición, ¿no? O sea, canalizar muchas de las propuestas, digamos, porque estamos viendo, porque claro, se está viendo una tendencia clara, que es el descontento por el acceso a la vivienda, se canaliza, porque ya se empieza a hablar de los migrantes nos quitan las casas. No, pero no hablan de fondos buitre, no hablan del migrante venezolano que tiene más de 1 millón de euros que puede comprar a tocateja, no hablan de eso, ¿no? Entonces, claro, como gobierno progresista o le damos alguna solución, especialmente el Partido Socialista, en ese aspecto para que porque está además la economía de la vivienda está comiéndose a la economía productiva. Entonces, claro, tú tienes menos capital, cuanto menos capital, porque lo destinas en su mayoría a la vivienda, tienes menos capacidad de invertir en la economía de consumo, etc. Entonces se muerde al resto de la economía productiva. ¿Qué pasa? Que la economía productiva se resienta, que al final es el músculo importante de las pymes de nuestro país, y tu salario se va en eso. Tú no te puedes ir de vacaciones, no vas a poder ahorrar, no tienes acceso tampoco ves acceso a la vivienda, entonces tú empiezas ya a canalizar ese descontento por ese lado. Eso como solución al ciudadano medio español, sea o no sea migrante, ¿no? Uno de sus grandes problemas va a agravar el descontento. Esta legislatura tiene que dar con la clave en algo de la vivienda crucial. Y por otro lado, la parte de la regularización de más de 500.000 personas en nuestro país que están sin derechos directamente. Esas personas no son el problema, ni son las consecuencias de la criminalidad, ni absolutamente, no tienen nada que ver con nada criminal, ni nada de eso. Simplemente que tenemos que garantizar eso para poder tenerlos, digamos, en condiciones de ciudadanía, en condiciones dignas y que puedan también aspirar a trabajar. ¿Y qué ha pasado con esta cuestión en la legislatura? Pues la tenemos bastante la vivienda la tenemos encallada. Digo lo de la regularización en concreto. Pero vienen como un poco bastante similares, ¿no? En esta parte, para mí la de regularización ya sí que se va a avanzar, se ha trabajado una propuesta con los colectivos, con una enmienda por diferentes partidos y sí que estamos dejando que sea el movimiento el que lidere esto. Yo sí que confío en que el Partido Socialista ha hecho lo mismo que ha hecho con terapias de conversión. Ha venido ellos con una reforma de extranjería por fuera, más a tope ellos con los migrantes que ningún partido que llevamos años trabajando esto, pero bienvenido sea. Bienvenido sea que el Partido Socialista quiera hacer una reforma ambiciosa y quiera ir por esa vía. Entonces yo sí que confío que esa vía va a venir, pero sí que me preocupa la otra vía. La otra vía creo que es la que se está llevando mucho del descontento social. No estamos consiguiendo hablar, digamos, de la agenda social, se está imponiendo la agenda de la corrupción supuestamente, mediáticamente hablando, y no se está poniendo sobre la mesa la agenda de los avances que se están haciendo. Entonces, para mí es crucial que se ataje esa, porque toda esa crispación viene mucho por este lado. Genera un caldo de cultivo después para que emerja... Exacto, porque tanto la reforma de extranjería como si se aprueba la regularización ya, va a mejorar las condiciones de personas concretas, que son miles de personas y que son personas que necesitan una solución urgente. Ahora bien, eso va a reducir el racismo. El racismo no, lo va a reducir la presencia mediática, lo va a reducir que el español no vea su vecino como enemigo, y eso es garantizándole a él también una estabilidad, a él y a su vecino. O sea, es que a mí esto de migrante, no migrante, pero porque la gente lo entienda. Y tercero, para mí, las plataformas digitales. En el momento que se aplique en España la Directiva Europea de la Carta de Servicios Digitales, que es una ley que ya por obligación tenemos que aprobarla en el Congreso, es decir, se ha aprobado en la Unión Europea y se va a transponer de obligado cumplimiento aquí en España, lo que va a permitirnos es ir a por la plataforma, porque hasta ahora las plataformas te dicen, hombre, es que eso es responsabilidad del neonazi que abrió el canal, no es mía. Tendrás responsabilidad del neonazi, pero la tienes tú también como plataforma, que estás quitando los verificadores. Estás dejando que un montón de energúmenos... A los generadores de odio que, por ejemplo, yo qué sé, están ahora mismo llamando a la violencia contra un determinado colectivo. Eso es, por ejemplo, los de Deport Them Now. Depórtalos ahora. Que hoy, precisamente, estuvieron 5 días la jueza
para encontrarlos. Pero hoy, cuando estamos grabando esto, la jueza les ha enviado a prisión, o al menos a uno de ellos ha enviado a prisión. Claro, también porque aquí se hace mucha demagogia con la censura, ya no se puede decir nada, no sé qué. Primero, esta gente que dice que no se puede decir nada son los que tienen todos los micrófonos del mundo a su disposición para decir cualquier cosa, tanto desde las tribunas parlamentarias como desde los medios de comunicación, como desde Internet, como desde todas partes. Y aquí, en todo caso, de lo que se está hablando es de determinadas actitudes que representan directamente una incitación a la violencia y que a veces conllevan que después haya actos violentos concretos como los que estamos viendo en Torre Pacheco. Es decir, cuestiones que tienen una responsabilidad penal clara y que tienen que ser perseguibles, porque no puede salir gratis hacer como esta gente, ¿no? Bueno, pues totalmente. Ahí la responsabilidad de las plataformas, tú dices que con esta directiva va a quedar mucho más clara y van a tener que responder. Sí, porque al final se va a poder ir a por ellas, porque poner la responsabilidad en la persona que ha generado una imagen fake de la IA, con la IA, vale, pues muy bien, pero yo no. Es como si yo voy por ciudadanos concretos, ¿no? Es que ya el Código Penal ni se tiene que... O sea, medidas jurídicas, penales ya existen. Lo que pasa es que actúan post, pero para tú poder sentarte con la empresa y decirle, oye, tu plataforma debe implementar un mecanismo que detecte canales que hagan odio y que difunden odio, y tienes que pararlo inmediatamente en el momento que las autoridades se pongan en contacto contigo. Eso, claro, es muy complejo porque estamos como entrando en las entidades privadas, ¿no? Pero a través de una directiva europea que ve claramente, porque hasta ahora, mira, yo cuando hice un máster de seguridad nacional le pregunté a la responsable del CNI si consideraban ya a Twitter o consideraban ya a las plataformas digitales al mismo nivel, porque tú sabes que ellos al final estudian amenazas extranjeras, pero de países, es decir, pues si Rusia o Paco, o sea, cualquier país nos está espillando, intentando atacar, o etc. Yo le decía, ¿y no ves ya que las redes sociales se podrían categorizar ya como estados? Hostia. Y ella se quedó y me dijo, ella en su momento no era, o sea, la responsable de entonces me dijo, no, reitero, tenemos que ir a por estados. Y yo decía, ya, pero es que estos entran a través de las redes sociales en la ciudadanía. Uh-huh. Te están como evangelizando, por utilizar una palabra de ejemplo, digamos, la sociedad desde abajo, te están, desde las pipes, desde las tuberías, están penetrando la sociedad. ¿No crees que es como otra manera de que un Estado está infiriendo? Es una injerencia también. Y yo creo que la línea debería también ir por ahí en cuanto a seguridad nacional, que España está bastante bien preparada, pero que ya la categoricemos a las redes sociales y a la desinformación al mismo nivel ya que injerencias extranjeras de países, porque ya estamos en un contexto de guerras híbridas, ya no estamos en un contexto de que Rusia nos vaya a enviar un misil, que puede también, pero que nos va a enviar bots, o Rusia, por decir Rusia de ejemplo, pero que cualquier país, vecino, cualquier hacker, cualquier persona, Marruecos... operaciones de desestabilización y de agitación en redes sociales para generar determinados sucesos políticos en países en función de los intereses geopolíticos que tengan unos y otros. Eso está a la orden del día desde hace ya mucho. Desde hace mucho. Y si a ti te pudren la sociedad y te la ponen en contra o deslegitiman la institución, tú tienes al final un cáncer, ¿no?, de metástasis, que yo creo que hay que ir viendo por ese lado. Y aunque hoy estábamos centrados como en todas estas cosas de los discursos racistas, quiero preguntarte, en esta legislatura, toda la cuestión del Sáhara, a nivel político, ¿tú cómo la has vivido? ¿Qué crees que ha pasado? Que ya sé que has sido crítica y es lógico, porque ha sido muy decepcionante la posición del Partido Socialista en esta cuestión y el del presidente Sánchez. Totalmente. La postura del socialismo hegemónica y también del Partido Popular, de Aznar, de Mariano Rajoy, son muy similares en cuanto al Sáhara. Efectivamente, las más visibles o más dolorosas pueden venir temas de un partido socialdemócrata, ¿no? Te impacta que tire por Para mí me hacía como gracia, porque subía Álvarez, el ministro de Exteriores, y decía, por Palestina y su derecho a resistir, y vamos a enviar efectivos, aunque seguíamos enviando armas, porque no enviábamos
efectivos, enviábamos armas, ¿no? Y yo decía, ¿qué hipocresía es esta, no? Por favor, o sea, ¿por qué...? Armas a Ucrania, dices. No, solo se puede enviar armas a Ucrania, pero que enviaban ayuda humanitaria a Palestina. Yo siempre decía, claro, yo siempre decía, hombre, enviarle a los refugiados, a uno le enviáis latas de sardina y al resto pues le enviáis armas, porque unos sí, a otros no, ¿no? Sin abrir ningún melón de este estilo, pero sí que es verdad que me generaba como al principio decía, qué hipocresía, ¿no? Luego he ido no normalizando la hipocresía, pero sí que sabiendo en qué momentos es importante hablar sí y no del Sáhara. Estamos en un contexto de policrisis, en un momento que la sociedad ve solo problemas, ve solamente conflictos, solo ve guerras, y es verdad que el conflicto del Sáhara Occidental ha quedado enterrado o sepultado por un genocidio, obviamente, que nos tiene a todos, ¿no? Puestos ahí, ¿no? Pero hoy estábamos con Siria, que Israel ha bombardeado Siria. Hace 2 días nadie se acuerda que Irán y Israel se estaban enviando misiles, una potencia nuclear con la otra, y en fin. Entonces está sepultado en ese aspecto, pero yo no me rindo, yo no creo... Tú bien sabes que en la política hay que poner piedra y luego ya llegará alguien que llegue, ¿no?, al techo. Creo que eso es importante y a mí me alegra mucho estos días llegaban niños saharauis y los llevamos a la Asamblea de Madrid, al Congreso. También tendríamos que llevarlos al Ayuntamiento algún Pero día. ayer mismo estabais ahí en el Congreso, ¿verdad? Con ellos. Sí. Y yo bromeaba y me decía a la gente, ¿qué les has dicho en árabe? Y yo les decía a la gente de broma, les he dicho, necesito 7 como Junts, como vosotros, y tal, no sé qué. Y la gente bromeaba, ¿no? Y yo les decía, no, es importante que estos niños vean referentes para su futuro, para que el refugio prolongado no les aboque al desazón o a la desesperanza. Yo creo que los saharauis ahora no tienen que tener ni desazón ni desesperanza. Es un hecho histórico que tengan un altavoz, pero que deben comprender que ocupar todos los espacios son fundamentales. Hay gente como Baba en Radio Televisión Española como periodista, que de hecho ha sido corresponsal estos días en Torre Pacheco, ha sido corresponsal en Ucrania, ha estado en Senegal, quiero decirte que tenemos voces. Luego hay una jueza, está estudiando para jueza, pero una jurista muy potente también, que es Lala. Sí que veo muchas mujeres saharauis referentes y creo que en ese aspecto tenemos que ir ocupando otros espacios que son espacios igual de poderosos que la institución. A nivel legislativo estamos avanzando en la Ley de Nacionalidad Saharaui, que ha sido una de las leyes que me llevó a mí al Congreso de los Diputados porque estuve 20.000 años para conseguir la nacionalidad española. Está en fase de ponencia. Yo pensaba que iba a ser muy difícil, que iba a entrar a trámite y luego se iba a quedar en el congelador de Francina, que dice uno del PP, que Francina ahí en el estrado tiene un congelador del Mercadona. Donde va metiendo ahí las leyes que no interesa que... Exacto, que pero avancen. no, veo cierta voluntad, voy a ir siguiendo apretando, pero lo que me ha enseñado la institución yo creo que es la inteligencia de la oportunidad. Hay que saber cuándo hay que mover una cosa o la otra. Y esa capacidad yo la he aprendido gracias de estar ahí dentro. Si no, yo desde fuera siempre me parecería todo urgente y para allá. Ahora no, digo... Bueno, es que la realidad es que las cosas son urgentes y para allá. Pero luego la política tiene esos engranajes que descubres de cómo la institución a veces de repente se abre una pequeña ventana de oportunidad y entonces es el momento de ejercer la presión porque varios socios que en otros momentos no estaban disponibles se alinean y entonces puede surgir y una causa que estaba ahí esperando en la nevera de Armengol, de repente puede salir adelante. Y lo he visto esta legislatura con muchas cosas, porque la gente tiende a decir que es una legislatura imposible, que difícil. Mentira. Lo de regularización ya, que una ILP que firma recogidas por la sociedad civil en la calle, llegan al Congreso, se admitan a trámite y esté ya en fase de enmiendas casi que para ponencia, es un logro histórico. Sí, o sea, es una legislatura muy complicada porque los números son tan ajustados totalmente, que en cuanto te falta uno ya parece que las cosas se caen. Pero que aún así, cada pequeña cosa que consigue ver la luz luego cambia cosas muy, muy concretas, como por ejemplo que alguien tenga una nacionalidad o no la tenga. Es que si se aprovecha los 2 años, si la legislatura dura 2 años, que esperemos que sí, si se consigue que esa ley primero que la regularización avance o esta ley que tú dices de nacionalidad, me parece que es tiene unas consecuencias muy relevantes. Muy relevantes en la vida de la gente.
Y yo creo que eso es lo que nos llevamos nosotras, Claro. yo al menos de esta legislatura, y si no salieran le diría a la gente tranquilos, pero ya hemos avanzado mucho para la siguiente. Lo cual no quiere decir que efectivamente uno no pueda decir, hombre, pues la posición geopolítica de España en lo que tiene que ver con la resolución histórica del conflicto en este momento es pésima, es criticable, y aparte estamos en un momento en el que tienes a la Unión Europea básicamente lavándose las manos con el genocidio del pueblo palestino. Es que realmente yo creo que hay cuestiones muy bochornosas a nivel de derecho internacional, además en un contexto en el que se está desmontando la institucionalidad internacional, porque es lo que está haciendo Trump, y donde más se esperaría que un actor como la Unión Europea y países como España dieran ejemplo, y muchas veces no se llega tan lejos. Luego tienes otras cosas, como por ejemplo que se reconoce el Estado palestino, que yo creo que es otra cosa que nos ha honrado como país haber dado ese paso, pero claro, nunca tan lejos como a veces os gustaría. Sí, no, y que sobre todo decir que si, porque muchas veces la gente, digo los míos, los saharauis, te dicen, pero bueno, si no hemos llegado a nada, si no vas a llegar a nada o no vas a conseguir cambiar la postura, pues mejor no estar. Al revés, ojalá el día de mañana haya 2 personas igual de comprometidas que yo con esta lucha, o 3 o 4. Pero sí que es importante pensar que eso mismo se lo dijeron a la primera mujer que antes ni siquiera votaba, o era la primera mujer sindicalizada, o la primera mujer que estaba en la institución del Congreso de los Diputados, y hoy somos muchas. Siempre lo comparo con eso. Seguro que a esa mujer le dijeron, las mujeres incluso, propias mujeres, pues si no has conseguido eliminar o conseguir que el divorcio, no has conseguido esto o aquello, es un ejemplo, es hipotético, ¿no? Siempre hay actores fuera, incluso de los tuyos y más cercanos, diciéndote si no lo consigues, pues mejor dejarlo. No al revés, haber puesto el cuerpo y haber resistido. Es que la institución es un espacio de resistencia y autodisciplina, disciplina de alguna manera, pero es constantemente una lucha con uno mismo, ¿no? Por seguir también reiterando que el tiempo al tiempo conseguirá poner todo un poco en su sitio. O eso yo soy optimista demasiado. Sí, pero claro, luego hay ese discurso que busca permanentemente decir todos los políticos son iguales, la política no sirve para nada, la institución no consigue nada, y en realidad eso es la garantía de que ganen ellos. Ellos, claro. Porque el statu sí quo y lo que y el avance de estas políticas regresivas lo tiene todo hecho en ese sentido. Entonces, o creemos o podemos hacer como si realmente fuéramos capaces de cambiar las cosas, aunque luego haya muchos indicios de que es muy difícil cambiarlas. Claro. Pero o tenemos un poco de fe laica en ese sentido. Sí, totalmente. O ¿qué hacemos aquí? Pues caemos totalmente en el cinismo absoluto. Totalmente. Y nos retiramos todos lo cual no quiere decir que la institución sea el único camino. Evidentemente, la presión fuera, la articulación, la organización en otros niveles sociales y fuera de la institución es imprescindible, pero también la incidencia en las instituciones, ¿no? Totalmente. Es que tú cuando llegas a la institución, mucha gente cree que no te pertenece. A mí me pasa a veces en el Congreso, que hay gente que cree que tú no deberías estar ahí. Porque la institución piensan que es suya, que ellos son herederos casi del Congreso de los Diputados o de la Judicatura o de cualquier poder. Entonces es importante demostrar o ocupar espacios en la institución porque son de todos y de todas. Entonces, no sé cómo expresarlo sin que suene horrible, pero que hay gente que estoy segura que le cae fatal que haya la próxima legislatura, no sé, un palestino o alguien, no lo sé. Vamos, yo recordaré perfectamente allá por 2015 cuando entramos en la Asamblea de Madrid por primera vez, la sensación era literalmente de que éramos intrusos. Y a día de hoy, en muchos contextos y en muchos ambientes institucionales, seguimos siendo de alguna manera intrusos porque bueno, pues hay un aparato estatal que durante muchas décadas pensó que las instituciones les pertenecían. Y yo creo que esa patrimonialización de las instituciones hay que romperla precisamente generando disrupciones. Y bueno, pues yo creo que voces como la tuya son una feliz disrupción que yo creo que tiene un valor cualitativo muy potente y que yo creo que deja mucho pozo en realidad.
Así que nada, ha sido un placer escucharte y poder reflexionar juntos, y además de tantos temas, pero yo creo que en realidad sigue como todo un hilo conductor. Muy similar, ¿no? Bueno, pues de cosas que están ahora atravesándonos a todos. Totalmente. De hecho, haciendo este podcast he pensado que deberíamos hacer como un símil, robarle la idea a Aimar Bretos de la cena de los idiotes y hacerla a nosotros, y Sí. solo hablando nosotros dos, con gente y demás. Pues nada, lo vamos a hacer. Vamos a robarle a Aimar Bretos el negocio. El negocio, eso es. Tiembla, Aimar.